Un déficit de 76 puntos respecto a McLaren, algunos errores embarazosos y Lewis Hamilton sugiriendo ahora que su coche es más lento que el de su compañero de equipo Charles Leclerc. Así no es como se suponía que iba a empezar la tan esperada temporada 2025 de Ferrari. Solo se han disputado 3 pruebas de un calendario de 24 carreras, pero ya hemos tenido toda una temporada de historias de Ferrari desde los test, cuando todo el bombo y platillo en torno al nuevo super equipo de Ferrari alcanzó su punto álgido. Ahora, Ferrari tiene un gran déficit de puntos y de rendimiento que recuperar frente a McLaren, y actualmente Mercedes y Red Bull le están ganando la partida. Dice mucho de su temporada hasta el momento que el cuarto y séptimo puesto conseguidos en el Gran Premio de Japón pusieran la mayor cosecha de puntos de Ferrari este año. La pole y la victoria de Hamilton en el sprint en China son lo único realmente destacado de Ferrari, a pesar de que el equipo dejó claro durante el invierno que empezar con buen pie sería esencial para luchar por el título este año. Cuando los McLaren no rindieron en la clasificación del Gran Premio de Japón, fueron Max Verstappen y Red Bull los que sacaron provecho, con el Ferrari más rápido de Leclerc a una más de 3 décimas. A todos les costó adelantar en Suzuka, pero de todas formas, Leclerc no estuvo ni cerca de Verstappen y los McLaren y acabó a poco menos de 14 segundos del último puesto del podio. Continúa así la tendencia de los pilotos de Ferrari de no acercarse al podio de los grandes premios este año, y aunque en Suzuka Ferrari venció a Mercedes por primera vez este año, eso se debió más a que George Russell rindió por debajo de lo esperado en la clasificación. Entonces, ¿qué está yendo mal en Ferrari? ¿Y hay realmente alguna diferencia entre los dos coches? Hamilton ha tenido un comienzo sólido en Ferrari, ya ha ganado una carrera, aunque fuera sprint, y ha estado más cerca de Leclerc desde el principio de lo que muchos predijeron que estaría. Los primeros indicios apuntan a que algunos de los rasgos que plagaron al final de su etapa en Mercedes no le han seguido a Ferrari, pero al final del primer fin de semana sugirió una queja muy similar. Hamilton ha estado este año un paso por detrás de su compañero de equipo. El balance de fuerzas osciló entre Hamilton y Leclerc en Melbourne y Shanghai, pero en Suzuka, Hamilton fue claramente el piloto más lento de Ferrari, 3 décimas de segundo por detrás de Leclerc en la clasificación y 3 lugares por detrás en la carrera. Pero Hamilton afirma que ha habido un poco de déficit entre ambos lados del garaje en un elemento del coche en los 3 fines de semana hasta ahora. Afirma que Ferrari ha encontrado algo en el coche que ha estado rindiendo por debajo de lo esperado en las 3 últimas carreras, y que está trabajando para solucionarlo. Hamilton afirma que el problema le estaba costando una décima por vuelta y sus comentarios, un tanto vagos, están muy abiertos a la interpretación. Sería muy fácil preguntarse si está insinuando que las cosas no son totalmente iguales en ambos lados del garaje de Ferrari. Desde luego, tiene ecos de las vagas quejas que a veces decía Hamilton cuando luchaba por estar a la altura de Russell en Mercedes, pero sería un error interpretarlo definitivamente como una inferencia de que hay piezas que Leclerc tiene en su coche que son de mejor especificación y que automáticamente harían a Leclerc más rápido. En cambio, la explicación más lógica de lo que apunta Hamilton es la divergencia de reglajes que se ha producido en ambos coches en las últimas carreras. En el Gran Premio de Australia, que inició la temporada, mientras Hamilton se ponía al día en su nuevo equipo, confió prácticamente en Ferrari para marcar el camino. Después, tras haber aprendido tanto en Melbourne, Hamilton se sintió confiado ya en China para hacer las cosas más a su manera, y eso dio sus frutos al instante con su brillante pole al sprint y la victoria. Pero Hamilton y su lado del garaje se equivocaron al hacer los cambios en la puesta a punto posteriores al sprint, y eso provocó una carrera difícil en la que fue más lento que Leclerc, a pesar de que el Ferrari de Leclerc estaba dañado. El fin de semana de Leclerc fue al revés, ya que al principio tuvo que luchar contra Hamilton antes de que los cambios de reglajes le pusieran las cosas a su favor. Las cosas se complicaron aún más cuando Hamilton fue descalificado de la carrera después de que se descubriera que parte del piso se había desgastado demasiado como consecuencia de una altura de rodaje demasiado baja. Por supuesto, Leclerc también fue descalificado, pero la descalificación de Hamilton fue consecuencia directa de unos cambios de reglaje y unas selecciones de altura de rodaje desafortunadas. Pasamos a Suzuka, donde los experimentos con los reglajes continuaron para Hamilton, ya que una vez más decidió tomar su propio camino. Desde la perspectiva del jefe del equipo Fred Vasseur, las diferencias entre los coches de Hamilton y Leclerc se reducen a las preferencias del piloto. Hamilton en particular puede verse perjudicado, por lo que se perfila como el rompecabezas clave del coche de Ferrari de 2025.
No conocemos el alcance total de las diferencias entre los reglajes que llevan los dos pilotos de Ferrari, aunque ya se sabía de la época de Hamilton en Mercedes que se inclinaba por llevar el coche lo más bajo y rígido posible, pero es posible que no pueda hacerlo debido a la necesidad de Ferrari de evitar que se repita lo ocurrido en China, cuando la baja altura del coche de Hamilton provocó el desgaste excesivo de parte del piso que causó su descalificación. El principal reto de Ferrari parece ser encontrar un equilibrio sólido entre los diferentes rangos de altura de rodaje que se producen en las curvas de alta y baja velocidad, sin que esto provoque un desgaste excesivo del piso a lo largo de una carrera. Para complicar aún más la búsqueda de la puesta a punto perfecta, cuando el coche está cargado al máximo de combustible para la salida de un gran premio, el peso extra lo hace más propenso a tocar fondo, con el consiguiente riesgo de desgastar más el piso. Y cuidar ese tablón o plank es la prioridad, aunque signifique sacrificar la puesta a punto perfecta desde el punto de vista de rendimiento. Es menos problemático en un sprint donde los coches solo llevan unos 40 kilos de combustible a bordo y el tablón solo tiene que recorrer un tercio de la distancia normal de una carrera. Entonces, el fin de semana de Shanghai de Hamilton, en el que dominó el sprint pero tuvo problemas en el Gran Premio con diferentes reglajes, puso al descubierto la realidad de la situación de Ferrari. Tienen un coche teóricamente rápido, pero solo así de rápido en una configuración que nunca se puede utilizar en grandes premios completos debido al problema con el piso. Hamilton confirmó que Ferrari había levantado el coche en Suzuka en respuesta a la descalificación en China y habló de un bajo rendimiento en la parte trasera del coche. La altura de la suspensión es tan importante en esa generación de coches de Fórmula 1 con efecto suelo que es probable que los problemas de altura de la suspensión de Ferrari en Suzuka sea un factor importante que explique por qué estaban tan lejos de McLaren y Red Bull. Actualmente, el equipo parece atrapado en un difícil acto de equilibrio. Como señala Vasseur, es algo a lo que se enfrentan todos los equipos en esta época, ya que se puede encontrar mucho rendimiento si se consigue el equilibrio adecuado. En pocas palabras, el coche demasiado bajo en China provocó la descalificación de Hamilton y el coche demasiado alto provocó su falta de ritmo en Suzuka. Vasseur insiste en que no es un problema específico del coche de este año y afirma que la descalificación de Leclerc en Austin en 2023 fue similar a la exclusión de Hamilton en China. Ambos fueron el precio de la búsqueda de empujar los límites en la altura del coche, pero un aspecto en el que este coche es diferente es que el habitáculo se ha desplazado más hacia atrás respecto al eje delantero, unos 2,5 centímetros para permitir un mejor control del flujo de aire sobre la rueda delantera y hacia el piso. Casualmente, ese cambio habría sido un alivio para Hamilton. Se sentía frustrado por la posición demasiado adelantada del cockpit del Mercedes a principio de la era del efecto suelo. Prefiere una posición más hacia atrás que le permita sentir mejor la sensibilidad del coche. Ferrari redujo la longitud de la carcasa de la caja de cambios para adaptarla a un cockpit más hacia atrás y eso significa que la parte más profunda de la caja de cambios está ahora más cerca del eje trasero que antes, por lo que sube y baja más directamente con la suspensión trasera. La ligera inclinación del coche parece permitir a Ferrari montar una suspensión trasera más blanda, lo que podría explicar su buen rendimiento en las curvas de baja velocidad con el mayor agarre mecánico que aportaría, pero la caja de cambios retrasada y un difusor único que se cree que está destinado a mejorar el rendimiento a baja velocidad podrían hacer necesaria una mayor altura de la suspensión trasera. Esto para que el tablón no se desgaste demasiado en las curvas de alta velocidad cuando la parte trasera del coche se comprime más bajo carga debido a esa suspensión más blanda. Es difícil determinar hasta qué altura hay que elevarla para conseguir el equilibrio adecuado entre las diferentes exigencias de altura de suspensión para las curvas de baja y alta velocidad. Ahora mismo, Ferrari suele ser rápido en las curvas lentas, pero incapaz de igualar al McLaren en las curvas de alta velocidad. Así que, basándonos en el porcentaje de aciertos del equipo en lo que va del año, Ferrari está luchando por encontrar el punto óptimo de altura de rodaje, sobre todo teniendo en cuenta que ese punto óptimo se mueve a medida que la pista y las condiciones meteorológicas evolucionan a lo largo de un fin de semana. Estadísticamente hablando, este es un comienzo de temporada de pesadilla para Ferrari. Si descontamos el sprint de China, Ferrari no ha tenido un inicio de temporada más flojo desde su comienzo sin puntos en 2009, cuando se equivocó gravemente con el nuevo reglamento de la Fórmula 1. Este año, sus rivales se están alejando en ambos campeonatos y están más cerca del líder del grupo medio, Williams, que de quien les antecede en el campeonato, Red Bull, un equipo que marca puntos con un solo piloto. Pero Vasseur cree que los puntos apenas reflejan el progreso de Ferrari. Para empezar, destaca la diferencia con respecto a hace 12 meses. Estima que Ferrari estaba a 6 décimas del entonces líder Red Bull el año anterior y Vasseur tiene razón, pero Ferrari ya había recortado gran parte de ese déficit el año anterior y estaba codo a codo tanto con McLaren como Red Bull a finales del año,
creando expectativas de mantenerlo para 2025 sin no adelantarlos. Los resultados no reflejan la verdadera posición de Ferrari en 2025. Su coche es mejor que un distante cuarto mejor y algunos errores embarazosos como la doble descalificación en China y la mala estrategia que eligió para el estreno en Melbourne sobre mojado han contribuido a su muy poco representativo recuento de puntos. Ha ganado una carrera con este coche y ya ha habido indicios de su potencial hasta el punto de que McLaren nombra habitualmente a Ferrari como su mayor competencia frente a Red Bull. Pero nadie puede afirmar que este haya sido el inicio de temporada que Ferrari deseaba. El regreso de este fin de semana a Bahrein será una buena prueba para todos los equipos de punta, ya que podrán comparar cómo han evolucionado sus coches desde las pruebas realizadas 6 semanas atrás. Las primeras señales de advertencia del complicado 2025 de Ferrari se pudieron ver en los test de Bahrein, donde McLaren se erigió como favorito y el Ferrari parecía fuerte en su mejor momento, pero más inconsistente. Vasser toma como modelo para este año el fuerte desarrollo del año pasado durante la temporada y su ascenso hasta una posición en la que luchaba regularmente por las victorias. Para él es prueba suficiente de que Ferrari adopte el mismo enfoque que en 2024. No hubo una fórmula mágica para el progreso de Ferrari el año anterior, y Vasser cree que una vez más se tratará de reunir 10 áreas que aporten 2 o 3 centésimas de mejora. Leclerc afirma que no somos lo suficientemente rápidos, y Hamilton cree que el ritmo de Suzuka era todo lo que tenía Ferrari. Hay rumores de que Ferrari tiene un cambio de piso que quiere probar en Sakir esta semana, pero hasta que lleguen las mejoras, resolver mejor el rompecabezas de la altura de rodaje será lo más parecido que tenga Ferrari a una solución mágica, sobre todo teniendo en cuenta que está tan intrínsecamente ligado a la confianza del piloto. Leclerc quiere confirmar este fin de semana un cambio de reglaje que hizo el viernes en Suzuka y que le dio más confianza para acceder al pico de rendimiento del SF25 de forma más consistente. Dice que si el progreso que sugirió ese cambio se valida en Bahrein, entonces confía en poder maximizar el coche durante el resto del año. Para Hamilton, Bahrein será una prueba para ver si resuelve la discrepancia que cree que hay entre ambos coches. Cree que Bahrein será un escenario diferente debido a los 3 días de experiencia que Ferrari tiene allí con este coche, por lo cual no estará persiguiendo el rango de altura ideal desde cero. Un problema técnico en el último día de test impidió a Hamilton realizar una simulación de carrera adecuada, pero su compañero de equipo Leclerc estuvo a cierta distancia del McLaren de Lando Norris durante las simulaciones de carrera del segundo día. Así pues, Ferrari llega a Bahrein sabiendo que McLaren es el favorito. Pero aunque pierda más puntos a favor de McLaren, es hora de que empiece a demostrar que al menos puede ser el rival más cercano de McLaren y empezar a cumplir al menos en parte con las expectativas de la pretemporada.